Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, gracias por querer estar al lado de la luz y no de la oscuridad, por creer que España merece la pena, a pesar de los que nos gobiernan y de las formas y de las maneras tan burdas que tienen de manejar el poder. Gracias por querer estar bien informados. Luego se crean ustedes su opinión. Yo aporto datos, añado entrevistas, intentamos hacerlo con el máximo rigor, pero el que piensa es usted, no nosotros. Nuestro papel es el de descubrir lo que otros no cuentan, y es lo que hacemos aquí cada día durante más o menos una hora. Amigos de Multicanal Radio, estoy feliz, cada día más oyentes por ahí, igual que en Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm, abrazos Leopoldo, y los amigos de Radio Montaña Leonesa. En YouTube alcanzando casi los 20.000 seguidores en poco más de año y medio, espero seguir creciendo. Nos financiamos gracias a las donaciones, la publicidad de YouTube y unos pocos y buenísimos patrocinadores a los que deben hacer caso siempre. Q77 Plus, Vichy Catalán y Pide Taxi. Y gracias a iVoox, Spotify, Amazon Prime y Spreaker. Sí, Ábalos se queda y se queda en el grupo mixto. Pero ¿por qué se queda y no se va? Hoy les contaremos por qué, y es por una situación personal muy difícil que hace que no pueda llegar a fin de mes. Qué pena, ¿eh? Que no pueda llegar a fin de mes y que no pueda viajar, quizá por decir un país, a Angola, a buscar una cuenta corriente. No digo que la tenga, quizá. O a República Dominicana, México, Suiza. 11 países visitó junto a Koldo al dejar de ser ministro. Les contaremos hoy la situación personal del ministro Ábalos. Pero creo que no es lo importante, fíjense lo que les digo. Lo importante es lo que hoy nos contará un abogado que se llama Ramiro Grau. Le habrán oído en algún otro medio, pero lo que hoy va a contar aquí no lo ha contado en ninguno. Ramiro Grau asegura que lo que hay detrás presuntamente es financiación del Partido Socialista Obrero Español con conocimiento de Pedro Sánchez. Esto es una bomba. Pero es muy difícil que un secretario de organización como Ábalos meta en el ajo a tanto ministro, a tanto ministerio y a tanto presidente de comunidades sin que lo sepa el jefe. Sánchez hace las listas, Sánchez maneja, coloca, quita. Y Sánchez ayudó a la financiación del partido, presuntamente con el dinero de las comisiones de las mascarillas. Es lo que cree nuestro invitado. Nos lo va a contar en unos minutos. Les advierto que puede ser una entrevista rompedora. Y cuadraría perfectamente con lo que a mí me cuentan que pasa por la cabeza de Ábalos. Ábalos se ha reunido con Santos Cerdán, al que odia, infinidad de veces. El domingo le fue a ver a casa, el lunes le llamó por teléfono. ¿Por qué? Porque quería una salida. Una salida, cuando ocurre algo así, es algo, pues dame una embajada lejos, búscame un cargo como el que le has buscado a Iceta de embajador en París o colócame donde quieras. Y Santos Cerdán le ha dicho que no podía, que las órdenes eran cortar de raíz. Y a partir de ahí, Ábalos amenaza con tirar de la manta. Ya lo sé, cada vez que decimos esto los periodistas nunca tiran ellos, sino nosotros de la manta, y es verdad. Pero es que Ábalos guarda 3 grandes secretos por los que Sánchez tiembla. 1. Delcy Rodríguez y las maletas. ¿Recuerdan lo que dijo aquí Alvise Pérez? Escuchen. El día de las maletas de Delcy Rodríguez, aquel gran escándalo del que nunca se han filtrado las cámaras de seguridad del aeropuerto, salía un turismo. El único turismo que conseguimos identificar que sale del aeropuerto esa noche es un turismo cuya matrícula coincide con el presidente de este club de fútbol. ¿Qué ocurre? Que a las 2 semanas de las maletas de Delcy vemos que hay un cambio de titularidad y de registro y el vehículo es vendido a esas 2 semanas. Estas informaciones obviamente las hacemos llegar a la Guardia Civil. ¿Qué ocurre aquí?
que el único nexo que, bueno, hacemos el respectivo seguimiento y a los, creo que eran 2 meses, mes y medio, 2 meses, tiene una reunión con efectivamente la mano derecha del señor Ábalos. El único nexo que existe entre los dos detenidos es el señor Ábalos. Afirmamos hace unos años, e insisto, no nos creyó absolutamente nadie de la prensa, que este hombre era el testaferro del señor Ábalos y que Koldo era también uno de los testaferros de este caballero. Este hombre es Víctor de Aldama, dueño del club de fútbol del Zamora. Esto es un trío entre Koldo, Ábalos y Víctor de Aldama. Y entre los tres lo hacen todo, hasta ir a buscar las maletas de Delsi. Y según Alvise, quizá meter alguna de las maletas en el turismo de Aldama, sino para que entrar, ¿no?, en las instalaciones con el coche particular. ¿Se llevó maletas? ¿Fue para repartir al trío o para algo más? ¿Fue para financiar al PSOE? Necesitamos respuestas. Primer secreto, Delsi y las maletas. Segundo, el rescate de Plus Ultra. Los 53 millones a las aerolíneas de Maduro. Quien hizo eso fue Ábalos. ¿Por orden de quién? Porque solo no. ¿Sánchez le dio permiso a cambio de qué? Y tercer secreto, hay una fotografía que van a ver los amigos de The Objective, la han publicado. Están en los tres, Ábalos, Aldama y Koldo, negociando en México con gente de la aerolínea Air Europa. Sí, Air Europa en 2019 fue rescatada con 475 millones de euros de fondos del gobierno. ¿Qué hacían en México? Bueno, Oaxaca buscaba, esa zona de México preciosa, buscaba conectar con España una línea turística aérea directa en la bahía de Huatacul. Los negocios del trío con Air Europa. Se llevó también el PSOE, también Sánchez, parte de los 475 millones de rescate de Air Europa. Air Europa, Plus Ultra, Delcy Rodríguez. Los tres secretos que tiene Koldo para controlar al gobierno de Sánchez y tenerlo en sus manos. Hay más, hoy se lo descubrimos aquí, no se vayan. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Prepárense con lo que ha sucedido en Ciudad Real cuando los padres de una menor de 12 años la venden a un hombre por 3.000 euros. Esto ha ocurrido en España hace unas horas. Por suerte, Guardia Civil lo ha evitado. Son personas originales de otro país donde parece ser que esto no es nada extraño. Aquí es un delito. Nos cuenta detalles Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Muy buenas, Albert. La vida no deja de sorprendernos y los sucesos que ocurren también. Unos padres venden a su hija de 12 años por 3.000 euros para casarla, tal cual. Es increíble que todavía estas cosas sucedan en esta España que llamamos de primer mundo, pero suceden. Los hechos precisamente ocurrieron en Ciudad Real, donde residían sus padres. Se trata del padrastro y la madre de esta niña de 12 años que decidieron intercambiarla por 3.000 euros. Fue la Guardia Civil la que procedió a la detención de los padres de estos dos autores que habían desescolarizado a la menor y gracias a ello, precisamente gracias a ello, se dio cuenta a las autoridades, porque ellos vivían en un primer momento en Malagón y las amigas de la propia víctima fueron los que contaron que este hecho iba a ocurrir. Los padres se habían trasladado a Ciudad Real y habían vendido a su hija
a un ciudadano que vive en Baeza. Reitero, todavía se están investigando los hechos. Había comprado a esta menor y había entregado a los padres 3.000 euros. De hecho, en la detención se intervienen precisamente 3.800 euros que llevaba el padre pues en un bolsillo, en la cartera. Por tanto, todavía estamos en fase de investigación de este hecho, pero sí que se puede adelantar que se habían concertado el precio de su propia hija por 3.000 euros. Estás escuchando Castellón Confidencial. Hay mucha actualidad que contarles. La entrevista al abogado que guarda todos los secretos del caso Ábalos, que es el caso Sánchez, que es el caso PSOE. No se confundan. Déjenme saludar a mentes maravillosas que nos ayudan. Maribel Berzosa, politóloga, la más querida. ¿Cómo estás, Maribel? Hombre, muchas gracias por ese saludo cariñosísimo. Y ya sabéis que os devuelvo todo mi amor. Y muchísimas gracias por tenerme aquí, porque es un disfrute y ver cómo te reacciona y cómo te quiere la gente, querido amigo. Bueno, y a ti tengo... A ver, tenemos a Víctor por ahí, un mensaje de un oyente. Escucha lo que dice de ti. Bueno, en primer lugar, lo del sábado, genial, lo recibiste muy bien. Yo estuve oyendo a Maribel Berzosa porque veo la casualidad que me puse delante de unos amigos y estuve oyendo a Maribel Berzosa, que le animo que se abra un canal de TikTok o canal de YouTube, porque esa mujer vale su peso en oro. Ole el arte de la gente. Ole y ole, ¿qué te parece? ¿Te quieren ole o no? El arte de la gente. Hombre, por favor. Muchas gracias, querido amigo. Que te hagas TikToker. Quieren que te haga... Luego te explico qué es eso. Bueno. Pero tú lo harías de perlas, lo haría, vamos, te los comes a estos. Déjeme saludar. Yo siempre a tu vera, querido. Paco Álvarez, bienvenido. ¿Cómo está usted, mi historiador favorito? ¿Cómo te querían y te aplaudían el sábado, querido? Oh, sí. Oye, qué bien lo pasamos, qué bien. ¿Qué equipazo tienes, eh? Sí. Yo el peor. Bueno, amigos, Ábalos en el grupo mixto. Estamos viendo cosas, no crean lo que dice la propaganda sanchista. La comisión de investigación Ayuso, que somos los más honrados. Ya saben de qué estamos hablando. Estamos ante el gobierno más corrupto de la historia de la democracia, porque no hay mayor corrupción que indultar a un delincuente o pactar con una etarra, y lo han hecho todo. A partir de ahí, ¿cómo y con qué palabras dijo Ábalos que se iba al grupo mixto? Escuchen. Así que, privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana, les quiero anunciar que, ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. Atención, porque esto me ha gustado mucho, privado de la oportunidad de llegar a un acuerdo. Es decir, como no me han ofrecido nada que me interesara, no sé, una concejalía en un pueblo, ¿verdad? Una embajada en Dubái, yo qué sé, pues privado hago esto. Cuidado, porque para empezar no deja su escaño, por lo tanto la diputada que iba a sustituirle, por cierto detenida por conducir borracha, triplicó la tasa de alcohol, no va a ocupar jamás el escaño, sino que el PSOE pierde un escaño. O sea, si estaba en minoría, está en minoría -1. Sí. Y segundo, Ábalos sigue estando ahí. Ábalos sigue estando, me imputan, no me imputan, hablo, no hablo, tiro de la manta o no tiro, con posibilidad de tomar la palabra en el Congreso. Es una caja de bombas. Y luego me dicen, cuando he preguntado por qué se queda, bueno, hay dos motivos. Uno, si tiene dinero fuera de España, ahora no lo puede tocar. Y dos, tiene una situación personal muy difícil. Les cuento, José Luis Ábalos tiene 64 años. Se ha pasado la vida trabajando en el partido los 64 años. Solo 3 meses fue profesor sustituto. Se divorció en 2021 de Carolina Perles, que no era ni su primera ni su segunda, sino su tercera esposa. A las 3 esposas ha de pasar
manutención porque en total tiene 5 hijos a los que mantener de 3 esposas distintas. El pequeño, el último, vive con su madre. Tiene como novia ahora una jovencita de poco más de 20 años, se llama Andrea, vive en Málaga. Y claro, el programa de Risto Mejide le paga solo 425 euros por programa, que está muy bien pagado. Yo cobro menos en la tele. Pero claro, con eso el señor ministro, acostumbrado a mariscadas, no puede vivir. No tiene para nada. No llega. Claro, es curioso porque la última mujer con la que se casó era policía municipal de Valencia y fue él quien le aprobó las oposiciones para ser policía y a los 3 meses se casan. Cosas del amor, ¿no? Que surge como un flechazo, debe ser eso. Qué bien. Suerte. Bueno, y por cierto que cuando le nombran ministro a él y su mujer, la ex policía municipal, viene con él a Madrid y la enchufan de asesora del delegado del gobierno en Madrid. Muy socialista. Qué raro de enchufar a la mujer. Qué casualidades, ¿verdad? Sí. Maribel, ¿cómo ves que este hombre siga en el grupo mixto? ¿Crees que es el chantaje? ¿Qué motivo es el que hace que no se vaya? Yo creo que todos nosotros y la mayoría de los que nos escuchan, nadie esperaba que este señor se marchara. Sabíamos perfectamente que no se iba a ir. O sea, él tiene toda la fuerza de lo que sabe. O sea, es indudable que tiene para contar, imaginaros lo que puede contar. Se le ve con un poderío tremendo. Yo creo que nadie pensábamos que se iba a marchar. Ahora, para el partido se prepara varios problemas porque este señor ahora es un voto menos y junto con los de Podemos pues le puede hacer pasar malos ratos al PSOE. Pero todo será y dependerá de lo que a Ábalos le interese. ¿No os parece? Yo creo que al Totalmente. final Ábalos no maneja ya las cuerdas. Ábalos esperaba una solución personal de Sánchez. Es más, a mí me dicen que esperaba una llamada de Sánchez y no la ha recibido. El único que le ha estado negociando es Santos Cerdán, que no lo puede ver. Y Sánchez, que ya lo ha hecho con casi todos los que ha echado de su lado, luego ni les llama, ni les dice adiós. Lo ha hecho, esta mala manera de actuar la tiene con todos. ¿Cómo lo ves tú, Paco? Ya lo hizo con Ábalos en su momento, cuando lo destituyeron de todo. Ábalos ya se quejó de que le habían mandado un WhatsApp, o sea, de que no había sido, el otro no había ni levantado el teléfono para decirle nada, cuando efectivamente, además quiero decir, había sido, por lo visto, su anterior o última exmujer, socia de la mujer de Sánchez en ciertos negocios de Marruecos, eso dicen. Entonces, ya veremos a ver cómo termina esto, pero va a ser divertido al final. Sí, pero yo quiero insistir, a mí me parece que el poder de Ábalos es tremendo todavía, ¿eh? Sí. Yo creo que es tremendo. Sin duda. Y fíjate, además, yo quería resaltar algo increíble, que es como todos absolutamente los que han sido llamados a decir algo del Partido Socialista, empezando por el presidente del gobierno, todos recurren, que no se les cae la cara de vergüenza, al asunto de Ayuso y su hermano. Es que es tal vergüenza, eso solamente demuestra la debilidad de lo que tienen encima y de que es verdad todo lo que está saliendo y lo que falta. Bueno, la prueba creo la ha provocado Patxi López. Cuando Patxi López ya sabemos cuál es su catadura moral, pero hay una frase que ha dicho que a mí se me han puesto los pelos de punta, porque además a Patxi se le nota mucho cuando miente y últimamente miente mucho. Escuchen, por favor. Pueden entender también que para los socialistas todo lo que gira alrededor de este caso que estamos conociendo, de la compra de las mascarillas, de todo lo que tiene que ver con el señor Koldo García y con lo que le rodea, nos está provocando mucho dolor. Porque no hay nada que soportemos menos, que entendamos menos, que la falta de ejemplaridad y la falta de comportamiento ético de quien se acerca a nuestras filas, y no hay nada que nos repugne más para un socialista que la corrupción de quien debiera estar al servicio público.
Qué valor. A ver, Paco, vamos. Es que vamos fuerte, a ver. Qué valor, Dios mío. Es increíble que pueda decir esto sin partirse de risa. Eso. Es muy fuerte. O sea, el partido de los SERE, el partido de los GAL. Algo y dice que el para partido ello, de la amnistía. O sea, quiero decir, vamos a ver, si están haciendo mientras el socio de Bildu. Pero mientras esto está pasando, están negociando con un señor prófugo de la justicia a ver cómo pueden hacer para que siga fuera de la justicia, para ¿sabes? Y para poder seguir ellos chupando del bote. O sea, y en paralelo una cosa que se me olvidó ayer cuando dijo Ábalos todo esto de no, oye, no salgo en el sumario, a mí no se me cita. Hombre, obviamente no se le cita porque es el juzgado de instrucción número 2 el que ha hecho hasta ahora las diligencias. Y en el instante que hubiera mencionado a una persona aforada en el auto, automáticamente le habrían retirado ese auto al juzgado número 2 y habría ido al Supremo. Entonces, ya veremos a ver si sale o no sale ahora. Pero lo que es increíble es que alguien se crea que porque Koldo llame a Francine Armengol y le diga, oye, que te deje comprarme 4 millones en mascarillas, la Francine diga, claro, Koldo, lo que tú digas. La otra gran actriz de esta comedia burda es Francine Armengol. Francine Armengol, la pillan por la calle y se hace la indignada. Escuchen, por favor. ¿Considera que tiene responsabilidad política en el caso Koldo? Le preguntan. Mire, normalmente no hago declaraciones antes de entrar a la mesa, ya lo saben, pero como estoy muy indignada voy a decir algo que creo que es importante. Indignadísima estoy, no indignada, por dos cuestiones muy básicas. Una, la primera, es que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaba muriendo cada día muchísimas personas. Es una situación evidentemente vergonzosa y por eso evidentemente estoy muy contenta de que el Partido Socialista no se haya puesto de perfil, sino que haya dicho que corrupción, tolerancia cero ante cualquier tipo de corrupción. Segunda cuestión por la que estoy muy indignada como expresidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares es que se nos ponga al nivel de esta gente, porque quiero decir con toda firmeza que el Gobierno de Baleares que yo presidía, el equipo de gente maravillosa, se dejó la piel para proteger a la ciudadanía, para comprar material sanitario. A ver, se dejó piel. Dos cosas. Yo solo luego os doy la palabra, pero una, Armengol la pilla la Policía Municipal de Valencia, de Mallorca, de Palma de Mallorca, a las 2 de la madrugada, cerrando un garito cuando estábamos confinados. Tenía una pena enorme. Meteos en Google cómo la pillan siendo presidenta y ella iba a tomar copa. Segunda, el trato con la trama de Koldo y Ábalos por 4 millones de euros, no llega a 3 millones y pico, sin haber firmado el contrato, envió el dinero. Cuando le preguntan, digo, es muy normal esto, que en la administración envíes la pasta antes de firmar un acuerdo. Dice, claro, es que había tanta prisa. Bueno, lo que le enviaron era un asco de mascarillas que siguen en un sótano de Palma de Mallorca. ¿Cómo se han utilizado? Maribel, pero ¿cómo puede tener la cara tan dura esta mujer? Es impresionante que no se han utilizado, que si no me corregís, creo que están todavía o deben de estar aparcadas, ¿no? Y esta señora dice que se indigna muchísimo. Pero ¿qué has hecho con todas esas mascarillas? ¿Cómo has negociado y cómo has llevado el asunto si has pagado antes y no has podido utilizarlas? En el momento de hoy, ¿cómo está en esa cuestión? Yo le he oído decir que ella, ahí está el contrato firmado y que ahora se tiene que ocupar el gobierno actual. No. Ella, ya lo hemos contado aquí, es decir, durante 3 años y medio las mascarillas estuvieron en un sótano que aún están olvidadas. Y el contrato no se puso, no se puso contra las cuerdas porque era un contrato fake. Y el día antes de que Marga Proens asumió la presidencia en Baleares, que fue en el mes de julio, es cuando ella activa todo y dice, este dinero hay que reclamarlo. El día antes. Bueno, estoy harto de indignaditos que no hacen su trabajo. La Oficina Europea está investigando si se han defraudado fondos europeos en estas mascarillas y a ver si entre Europa y el Supremo aquí conseguimos algo. Más opiniones de oyentes sobre mascarillas, por favor. Si los periodistas serios empezáis a sacar
toda la red de porquería que hay. Yo creo que comisiones de las mascarillas han cobrado todos los ministros y exministros del gobierno anterior y de este. Cuando hablo del gobierno anterior me refiero a los 2 gobiernos de Pedro Sánchez. Insisto, amigos, que va a estar con nosotros el hombre que guarda todos los secretos de aquí a unos minutos, Ramiro Grau. Denunció esto hace 4 años, envió cartas al Supremo, a Fiscalía, 6 a Moncloa, a Macarena Olona, a Ayuso. Con toda la demostración, él es de Zaragoza y sabía el chanchullo que se había hecho con la empresa de Zaragoza. Nadie le hizo caso, excepto Isabel Díaz Ayuso. Sí, Olona creo que también. Son. No, Macarena Olona no le hizo caso. No y le ahora hizo caso tampoco. Tampoco. Y ahora que lo ha publicado, le ha llamado pidiendo disculpas. Bueno, que nos lo cuente él. Lo cuente él en unos minutos. Sí. Porque también me parece importante ver cómo el Estado no funciona. Ni el Supremo, ni Fiscalía, o sea, un abogado descubre un chanchullo, lo envía a todo el mundo y todo el mundo le dice no hay nada que hacer. Y además tantas veces como lo mandó. Pero a mí, sigo insistiendo, uno de los temas que más me intriga es la del Armengol. Pensemos que es la tercera autoridad del país, a ver cómo se aclara todo ese asunto. Es muy importante. Se ha hecho viral. Ella está diciendo que ellos fueron víctimas, pero ¿cómo víctimas? O sea, quiero decir, ¿quién aprueba un gasto de 3.700.000? Así a ojo, porque te llame por teléfono a alguien. Oye, oye, que tengo aquí una mascarilla. Vale. Sí, y además sí, pero fíjate, la pregunta es perfecta. ¿Quién hace un gasto de casi 4 millones porque te llame por teléfono alguien? Sí, si te llama el secretario de organización y te dice parte del dinero es para financiar al partido. Imagínatelo. Claro. Si te dice eso, lo haces. Claro. Bueno, si no lo haces, lo diga un juez. Es que es una barbaridad. Esta frase de Ábalos es viral, la dijo en 2020 en un meeting. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme. Y no me echa nadie. A mí no me echa nadie. Lo recuerdo perfectamente. Hombre, era en Santiago de Compostela, en un meeting. En aquel momento ya había rum de que se lo cargaba Sánchez, que lo hizo a los pocos días, semanas, de ministro. Pero una cosa es que le quiten de ministro, pero a mí de la política no me echa nadie. Cuidado, qué secreto ha de guardar este hombre. ¿Qué poderío tiene esa frase? Estos mensajes no son para el PP, no, son para el PSOE, para los suyos. Igual que lo que dijo el otro día en La Sexta, diciendo que hay gente que envidia mi dimisión cuando ellos tienen cosas más gordas, no estaba hablando del PP, estaba hablando de sus vecinos. Está más claro que el agua. Claro. Bueno, por cierto, os he de invitar un día al restaurante La Chalana, que es el lugar donde se reunía Coldo con toda la trama, una marisquería que está al ladito de Plaza Castilla, apúntatelo. Habrá que ahorrar. Sí, bueno, claro, él lo pagaba con tu dinero, pero... claro. Sí, tengo todos los datos de la UCO, porque estuvo más de 1 año y medio con pinchazos telefónicos, etcétera, y La Chalana es donde más iban. Hemos de ir un día a ver si aún hay micrófonos por ahí. Bueno, a ver si nos escuchamos. Da para un vaso de agua. A ver, hay una señora que se llama Juana Fernández, es de Marbella, nos ha dejado un mensaje en el buzón de voz 649-532-435. La van a desahuciar porque un fondo buitre coge su casa que a ella le dio el gobierno de Julián Muñoz. En aquellos tiempos Julián repartía, ya saben. Escuchen a Juana, por favor. Le hablo desde aquí de Marbella. Hace 23 años, don Julián Muñoz Palomo me cedió un ayuntamiento con contrato, ¿vale?, adjudicado del ayuntamiento, una vivienda en las terrazas. Resulta que cuando pasó la operación Malaya, pues claro, a raíz de ahí, pues entre una gestora, entre otra alcaldesa, nunca han querido rectificar la vivienda, no sé lo que ha pasado, que yo he tenido varios juicios, a cuales he ganado. Mi sorpresa ha sido que el año pasado tuve un juicio donde me dicen que mi casa ha sido comprada por un banco de inversión. Voy a la alcaldesa y la señora alcaldesa no me quiere ni ayudar, ni me recibe, ni me abre las puertas. Me dicen que ellos no van a arreglar lo que anteriormente una legislatura hicieron mal.
¿vale? Pero sí me veo en la calle con 4 hijos y yo enferma, con toda la documentación, que te puedo presentar toda la documentación, tanto de la vivienda como la mía actual, que estoy enferma. Y lo único que quiero es que me podáis ayudar o que a ver qué se puede hacer. Muchas gracias. A usted lo que vamos a hacer es pedir explicaciones al Ayuntamiento de Marbella. Lo que no puedes decir es, claro, como esto lo hizo otro alcalde. No, esto lo hizo otro. No, eso es muy feo, eso no se puede hacer. No, a ver, la responsabilidad se hereda, las deudas se heredan, la responsabilidad se hereda. Claro, además, en un caso de estos tan claro, ¿no? Hombre, el Ayuntamiento de Marbella, espero nos diga. Alijandan sobre la policía y los agricultores. Las asociaciones de la policía y la Guardia Civil lo tienen muy fácil, porque tienen los mismos problemas que los ganaderos y los agricultores, que no se les escucha. Así que lo tienen muy fácil. Bajar los brazos cuando los agricultores y los ganaderos se manifiesten, siempre y cuando no estén haciendo ningún daño a la propiedad pública. Bueno, es una opción, que sería huelga de brazos caídos de la Policía Nacional. No lo sé. Me preguntan también, volviendo a Koldo, si es cierto que Koldo cobraba una pensión de invalidez. Lo ha publicado El Confidencial y es verdad. Estuvo cobrando una pensión de incapacidad permanente total mientras era chofer del PSOE, escolta de Ábalos y consejero de Renfe. ¿Quién lleva el control de estas cosas, Paco? Porque es para que le echen también, ¿no? Bastante. Lo de escolta también a mí me gustaría verlo, porque quiero decir, Ábalos tenía escolta policial. Sí. Y este señor no nos representa, ¿vale? Quiero decir, no, lo que quería decir es que Ábalos tenía escolta policial, entonces no entiendo por qué también tenía permiso para contratar a un vigilante jurado como escolta. Claro. Yo qué sé, es increíble la cantidad de chanchullos que salen a la luz y la gente que se lleva las manos a la cabeza cuando tú llevas años, y Maribel también la ha escuchado, cuando lo de Delsi, etcétera, años diciendo que esto de Ábalos apestaba. Un señor que pagaba con dinero en efectivo cuando iba a Canarias, ¿te acuerdas? Y el dinero lo llevaba a Koldo. Y él lo decía, no, yo no llevo dinero, lo lleva el de aquí atrás, el que sale en todas las fotos aquí atrás. Y quiero decir, y en el PSOE a nadie le extrañaba, en la prensa a nadie le extrañaba, no, iba Ábalos a Antena 3, no le preguntaban nada, no sé, en fin. Pero fíjate que acabamos de asistir un ejemplo que nos dicen cómo están las cosas, la injusticia, ¿no?, que vive la gente. El tema de Koldo con su invalidez, y la señora que nos acaba de llamar desde Marbella, con todo legal y todo el sacrificio y todo, y después de un montón de años que se vea en la calle. O sea, una forma de tratar a unos y a otros. Eso es, te ponen los pelos de punta. Y esa es la realidad de todos los días, queridos. Sí, miren, lo colocaron en todos lados, hasta en la Renfe. Consejero. Sabía que había ido en metro una vez y ya con eso. Amigos, esta es la realidad. España es así. Un país que está sufriendo hambruna, pobreza, que el 40% de españoles vivimos al día y llegamos con dificultad a fin de mes, pero para otros hay abundancia, marisquerías cada día acercándose al poder. Bueno, la pregunta que hoy nos hemos hecho al inicio creo que la va a responder nuestro invitado en unos minutos. ¿Este es el caso Ábalos, el caso Sánchez o el caso financiación del PSOE? Esa es la cuestión primordial. Si hablamos de una cuenta offshore, como publicó eldebate.com, de 130 millones en Luxemburgo, aquí hay mucha gente que tiene acceso a esa cuenta. Vamos a intentar resolverlo con Ramiro Grau, el abogado que lo descubrió todo hace 4 años y nadie le hizo caso. Amigos, nos vemos. Escuchad atentamente la entrevista. Cuento con vosotros. Maribel, Paco, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo, adiós. Grande. No se vayan, seguimos. Estás escuchando Castellón Confidencial. No sé si les pasa como a mí, que llevamos cierto ritmo de vida frenético. A veces los niveles de estrés le pueden a uno, ¿eh? Hay bajones, hay momentos de ansiedad, de preocupación. No son tiempos fáciles.
son tiempos difíciles. Hay un producto de los amigos de Q77 Plus que compensa perfectamente todo eso. Es este regenerador que veis aquí. Comprimidos regeneradores que llevan vitaminas, minerales, extractos esenciales de vegetales. ¿Qué efecto producen? Bueno, pues el sistema inmunitario lo refuerzan de una forma brutal. Por ejemplo, lo notará. Yo lo primero en lo que noté es que no me resfriaba y el resto de la familia se resfriaba. A partir de ahí es algo más, es mejorar el estado de ánimo, es empezar a ver la luz al final del túnel. A veces tenemos estrés físico, pero también estrés emocional. Bueno, pues una pastilla, una cápsula al día. Y además los antioxidantes que necesitamos cuando ya hemos pasado de los 50 años. Saben que gracias a Q77 Plus podemos mantener el espacio de Javier y que son nuestros ángeles de la guarda. Nos han puesto un teléfono solo para seguidores de este espacio confidencial. Que ven en pantalla. Atención, 638 010101. 638 010101. Y si cuando vayan a la web lo compran con un código de descuento, les dirán: ¿tiene usted algún código de descuento? Ponga confidencial y te ahorras el 15%. Vale la pena, ¿no? Acaba ya con ese estado de ansiedad, ese estrés que arrastramos. Hay quien dice que es bueno estar así. No, de bueno nada, que luego pasa factura. Háganme caso. 638 010101. Comprimidos regeneradores de Q77 Plus. Palabra. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. ¿Recuerdan las palabras de Sánchez desde Marruecos? Era el fin de semana, le preguntan sobre el caso Ábalos y la pregunta era evidente: ¿usted cesó a Ábalos porque se enteró que estaba trapicheando su gente, su equipo con mascarillas y comisiones? Sánchez se hace el indignado. Y la destitución del señor Ábalos como ministro hace 2 años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso Eso significaría que yo lo sé, y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. Pero vamos, yo creo que había respondido claramente al anterior. A mí me recuerda la escena de No pactaré con Bildu, quieren que se lo repita, pero bueno, hoy sabemos que por supuesto que sí. 6 veces, 6 escritos envió a Moncloa advirtiendo de lo que ocurría en aquellos años el abogado de Zaragoza que tengo al teléfono y al que le agradezco muchísimo este tiempo. Ramiro Grau, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Las gracias a vosotros. No, hay que hacer honor a los que antes lanzaron la piedra y les lapidaron por ello, y usted es uno de ellos. Dígame, ¿en qué tiempo, en qué año o meses envió usted las 6 cartas a Moncloa? Bueno, han sido espaciadas en el tiempo. Yo calculo que yo creo que ya envié alguna en el año 2020, 21, 22, y es posible incluso que haya alguna en el 23. Al final ya me cansé, porque como vi que no daban acuse recibo ni decía ni pío, entendí que no les interesaba nada, o en plan mal pensado pensé que estaban al tanto de todo lo que sucedía y lógicamente no lo iban a investigar porque el partido presuntamente se estaba beneficiando de este asunto.
Pero vamos, esa es una opinión personal. Es decir, me dice usted que de 6 mensajes enviados en un periodo de 3 años, ni una sola respuesta, ni acuse de recibo. Tampoco les devolvieron la carta, por lo tanto la carta llegó, ¿no? Supongo que llegaría porque unas cartas dirigidas al presidente del gobierno, al Palacio de la Moncloa, la presidencia del gobierno tiene su propia estafeta de correos, es decir, que ellos recogen su correo, se lo llevan a correos, tienen su propia oficina postal. Vamos, si no funciona bien, pues ya sería para pensar que este país no funcionaba. Nunca me ha pasado, porque alguna otra vez que he escrito, y hace años, quejándome de algún tema o dando alguna sugerencia, siempre me han enviado un escrito para quedar bien, diciendo que habían recibido mi escrito, que lo iban a estudiar, que muchas gracias por su colaboración. Lo vamos a investigar, luego, ya veremos. No se hacía nada. Pero bueno, al menos dejaban constancia de que lo habían recibido. Pero en este caso, absolutamente nada. Usted es de Aragón, de Zaragoza, ¿verdad, abogado? Sí, soy de la provincia de Huesca, del Alto Aragón, pero vivo ya hace medio siglo en Zaragoza. Y claro, usted conocía, y le era fácil porque es de ahí, la empresa Soluciones de Gestión, que es la que de pronto no factura nada y en unos días factura 55 millones y toda la compra de mascarillas se hace a ella. Vamos, que no era difícil que saltaran las alarmas, ¿no? Bueno, en realidad esta empresa es una ilustre desconocida. Yo pregunté a amigos míos que se dedican a la asesoría de empresas, que son abogados y economistas, porque yo me dedico más bien a clientes particulares, y nadie tenía idea de la existencia de esta sociedad. Entonces escribí un artículo diciendo que esto había que investigarlo y que la Fiscalía no estaba solo para perseguir a los robagallinas, sino que se tenía que preocupar de los temas, digamos, donde se manejaban muchos millones de euros, y la contestación fue ponerme 3 demandas por la vía de protección al honor y a la intimidad. Una de Soluciones de Gestión, que ya la han perdido, otra de su administrador, don José Ángel Escorial Senante, que también la ha perdido, y han recurrido los dos, a las audiencias provinciales. Y una tercera del señor Ábalos, que todavía está en tramitación. Lógicamente, como yo soy abogado y me defendían estos asuntos, pues tuve que empezar a investigar en los registros mercantiles quiénes eran los propietarios de las empresas, los depósitos de las cuentas anuales, el accionariado de estas sociedades, etcétera. Y cuanto más investigaba, pues más, entre comillas, más mierda me parecía encontrar. Y eso hizo que en el mismo 2020 pusiera ya una primera denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza. 2020, es decir, mientras usted ponía la demanda, seguían comprando mascarillas, porque en 2020 y 2021 son los años en los que se hace el negocio grande, ¿no? Sí, el negocio, sobre todo esta empresa, lo hace en el 2020. Porque luego ya cuando cesó Ábalos de ministro, pues ya se acabó el negocio. Desaparece el negocio, que eso es una de las pruebas, ¿no? Cae una barbaridad. Es decir, usted denuncia a Fiscalía de Zaragoza y lo rechaza. Lo eleva al Supremo y también lo archiva. Lo del Supremo es otra denuncia posterior, porque una cuestión es la tramitación en fiscalías y otra en los tribunales. Como el señor Ábalos era aforado, porque era ministro en aquel momento y diputado, pues tenía que ir a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, y puse la denuncia correspondiente. Y el Tribunal Supremo dicta un auto pasados varios meses, y después de quejarme de por qué no contestaban, diciendo que bueno, que como había una legislación especial que al gobierno le permitía hacer lo que le diera la gana por el tema del COVID, con la excusa del COVID, estamos hablando de una legislación especial que promulgó el propio PSOE. Porque no, por el que no se cumplía, la legislación permitía comprar. Se podían hacer las adjudicaciones a dedo. Sí, pero no cobrar comisiones, ¿no? Fueron a dedo. Claro. O sea, procedimiento de urgencia que le llaman por un motivo urgente y todo a dedo, y se lo dan a quien quieren. Pues bueno, que era legal y que por lo tanto el ministro había hecho uso de sus facultades legales. Pero no obstante, había una parte del auto
que decía que sí que se podía investigar a las personas no aforadas, por si su actuación pudiera ser delictiva. Entonces mandó otro escrito al Supremo diciendo, muy bien, señores, pues manden ustedes la denuncia al juzgado que ustedes estimen procedente, que yo creo que es la Audiencia Nacional, porque esto es una trama organizada, o a los juzgados de Zaragoza, donde tiene su sede la empresa, o a los juzgados de Madrid, en fin, a donde sea. Y me lo denegaron expresamente. Dijeron que no, que eso ya era problema mío y que me las apañara como pudiera. Envió 2 escritos, ¿no? A Macarena Olona y a Isabel Díaz Ayuso. Exacto, sí. Doña Macarena ¿Quién le Olona respondió? No me contestó, pero ayer tuvo el detalle, que le agradezco mucho, de llamarme por teléfono para decirme que por supuesto que lo habían recibido, pero como era la época del COVID, pues que los empleados del grupo parlamentario de Vox no iban a trabajar, digamos, presencialmente al Congreso. Y entonces, pues claro, no acusaban recibo de muchos escritos y tal. Pero que pidieron una comisión de investigación en el Congreso, que es verdad, bueno, no tengo por qué dudar de su palabra. En abril la pidieron, pero la denegaron prácticamente todos los grupos políticos. O sea, nadie quería que se investigaran estos asuntos. Y entonces, ellos sabrán por qué. Y el tema, pues ya, digamos, esa fue su intervención. Y la señora Ayuso me contestó muy educadamente diciéndome que lo iban a investigar y dándome las gracias por la documentación enviada. Y así fue, porque que lo denunciaron ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el asunto ha prosperado. Yo también lo denuncié. De Ayuso llega esto, ¿no? Estamos aquí por esa denuncia. Exacto, es decir, sí. Estamos por aquí por su carta. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la criminalidad organizada. Porque cuando son varias personas que se conciertan para cometer delitos, estamos hablando ya de organizaciones criminales. Claro, como permítame. El Código Penal. Usted posiblemente es la persona que mejor conoce este caso, usted y la UCO de la Guardia Civil, porque lleva años investigando a la empresa. Ya me ha dejado claro que esa empresa es una empresa fake, prácticamente creada para el negocio de la mascarilla con China y las comisiones repartidas. No, llevaba ya años funcionando porque había funcionado en Angola, pero la vendieron los propietarios que había y la compraron estos señores en el año 2017 y prácticamente no tenía mucha actividad. ¿Sabe que Ábalos viajó a Angola? El señor Ábalos viajó a Angola varias veces. Porque la pregunta del millón que todos queremos responder y solo hay indicios, pero todavía al menos yo no tengo pruebas, es no solo Ábalos participaba activamente en ello, sino quizá también con el permiso de una autoridad superior. Se habla del presidente del gobierno. Que era un tema del partido. Mire usted, el ministro de Sanidad compró mascarillas a esta empresa. Prácticamente todas. Estoy hablando del señor Salvador Illa. Sí. El ministro del Interior compró 1 millón de mascarillas a esta empresa, que además es el que más caro las compró, a más de 3,5 euros por unidad. Nosotros las compraban a 2,5 euros más o menos. Pero no sé si era un pedido, más el IVA, el 21%, con lo cual se colocaban en 3 o 3 y pico euros. Pero el ministro del Interior mucho más cara. Tercer ministro, el señor Ábalos. El señor Ábalos compró nada menos que 13 millones de mascarillas para ADIF y para puertos del Estado. 5 millones para un organismo y 8 millones para otro organismo. Pero lo curioso del caso es que por medio de la ley de transparencia pedí información para ver qué había pasado con esas mascarillas y qué destino les habían dado, y resulta que 4 millones de mascarillas estaban muertas de risa en los almacenes o en los sótanos del ministerio. Y supongo que las habrán tirado ya a la basura porque las mascarillas tienen un plazo de, digamos, de vigencia, creo recordar que de 2 años. Aunque sean quirúrgicas, pero no duran ese siempre. Tiempo se entiende que el material ya, digamos, no puede prestar el servicio para el que se habían fabricado. Esos 4 millones de mascarillas nos han costado a los españoles a 2,5 por unidad, más el 21% de IVA, más o menos 12 millones de euros. Es brutal. O sea, que había un gran interés en comprar mascarillas por el negocio.
Otra explicación no le veo. Bueno, ahora entiendo, señor Grau, que Salvador Illa dijese aquello de el Ministerio de Sanidad va a aglutinar toda la compra. Nos encargamos nosotros de toda la compra de material sanitario. Las comunidades autónomas o los institutos de salud de las autonomías gestionar la compra por su cuenta. Pero fíjese otro detalle, que no se lo he dicho todavía a nadie, porque muchos entrevistadores me cortan rápidamente, sobre todo cuando empiezo a criticar al PSOE, o digo que está detrás del asunto desde mi punto aquí de vista. Precisamente todo lo contrario, me temo. Muy bien, y se lo agradezco mucho. Por eso he aceptado la entrevista, porque sé que usted es un profesional honesto y competente. Bueno, pues mire, los gobiernos socialistas de Baleares y de Canarias, qué casualidad que también compraron como locos a esta empresa. Y el gobierno de Canarias incluso tuvo la desfachatez cuando pedí información por el portal de transparencia del gobierno de Canarias de decirme que no habían tenido ninguna relación con esta empresa, que no la conocían de nada. Y tuve que mandarles un documento por procedimiento administrativo diciéndoles, mire usted, si siguen diciendo eso les voy a denunciar por falsedad en documentos públicos, oficiales. Lo que está diciendo, señor Grau, es muy grave. Claro, está diciendo que esto es una orden de partido. Es decir, sí, yo esa es la impresión que tengo. Claro, y lo ha demostrado. Los partidos necesitan mucho dinero. Hay que pagar las sedes todos, La financiación de los partidos. O Vox, o Podemos, o quien sea, o Sumar, o quien sea. Hay que pagar las sedes, hay que mantener a personal, digamos, liberado, etcétera. Y todo eso cuesta dinero. Y sobre todo la propaganda electoral en época de elecciones. Que hay que ver el dinero que se gastan en cartelería, en publicidad y en otra serie de cosas. Fíjense. Lo que le iba a comentar. El propio gobierno dictó no recuerdo si era una orden ministerial o un real decreto, exigiendo que las farmacias no vendieran las mascarillas a más de 0,96 euros. Cierto. Porque decían que se estaban produciendo situaciones de abuso y que había farmacéuticos pues que a lo mejor tenían un stock en su farmacia y como había mucha demanda, porque estábamos todos más o menos asustados, pues a lo mejor las vendían a 2 euros. Bueno, pues, o sea, las farmacias no las podían vender a más de 1 euro y el gobierno las compraba a 3 euros. ¿Usted lo ve normal? Es de locos, es de locos. No olvidemos, Ábalos en aquel momento secretario de organización del PSOE. Claro, era muy poderoso. Es decir, claro, era la mano derecha de Sánchez. Ahora, el número la pregunta que le he de hacer... La presidenta es el número 1, pero la realidad es que el presidente o presidenta del PSOE no pinta nada. Es un totalmente, cargo, digamos, la presidenta del PSOE no pinta, está el secretario general y el secretario de organización. El secretario de organización. Claro. Son las dos cabezas del partido. La pregunta que le hago, y usted es el mejor experto en esto, ¿es posible que se riegue y se obligue a comprar mascarillas a la misma empresa 1, 2, 3, 4, 5 ministerios, que lo haga el secretario de organización y que Sánchez, que lo controla todo, que vigila las listas, que revisa quién va, quién no va, fuese ajeno a este negocio? Pues yo creo que no es posible. Creo que no es posible desde mi punto de vista, No pienso que la responsabilidad se termine en el señor Ábalos. Pienso que está más hacia arriba. Eso es lo que creemos los periodistas que estamos investigando el caso, pero si ya nos cuesta imputar a Ábalos, que al final lo hará por una petición del Partido Popular, va a ocurrir en horas, imagínese llevar ante el Supremo al presidente del gobierno y que responda un juez. No va a ser fácil. Es que fíjese, yo creo que lo que han hecho es como cuando una persona tiene la desgracia de tener un brazo con una gangrena, como se diga, o una pierna, que el médico le dice, tienes 2 posibilidades, o te amputo esta parte de tu cuerpo, o esta gangrena se va a extender por todo el cuerpo y al final te vas a morir. Pues esto es lo que ha hecho el PSOE con Ábalos. Decir, no, tú vete, devuélvenos el escaño. Pero ya he oído por la tele que no ha querido. No, Ábalos se queda, está en el grupo mixto y el PSOE ya no sabe qué hacer. Supremo, porque el Tribunal Supremo
yo creo que a los políticos pues les trata también con un cierto guante de terciopelo. No quiero decir que no le vayan a imputar si le tienen que imputar, pero me refiero que no es lo mismo ir a un juzgado normal y corriente, que tienes a un juez a lo mejor muy recto que te puede mandar directamente a prisión o lo que sea, a ir al Tribunal Supremo, donde hay un montón de magistrados, etcétera. Se trata con mucha más delicadeza los derechos de los investigados y demás. Creo que es un error por su parte, ¿eh? Pero bueno, yo no estoy para darle consejos. No, pero su opinión para mí no es una opinión más, es una opinión fundada de alguien que lleva 4 años dándose contra la pared para defender el honor de la verdad, ni más ni menos. Y que eso demuestra, por una parte, que el Estado de Derecho no funciona, si no le hubieran hecho caso la primera vez. Por otra, que Sánchez miente, cosa que ya no es noticia, pero en este caso puede ser grave que lo haga. Y la tercera, pues que hay que ser don R que R en este país para que al final una de las 20 denuncias que pones florezca y lleguemos donde estamos, porque no estaríamos aquí. Los aragoneses es que somos muy tozudos, ¿eh? Ya desde los tiempos de Benedicto XIII, que tenía fama de muy tozudo, pues normalmente somos bastante tercos y bastante tozudos. Dígamelo a mí, que tengo sangre oscense y torulense, imagínese ya lo mío. Don Ramiro Grau, es un gusto hablar con usted. Y quiero de vez en cuando hablar de esta historia, porque está usted mejor informado que la mayoría de nosotros. Se lo agradezco mucho y gracias por ser honrado, que hay muy poco como usted, que sean un ejemplo para este país. Gracias, muchas gracias. Termino un segundo. Hay una frase de un tal Burke, que es un filósofo que yo creo que es inglés, que dice que para que el mal triunfe solo hace falta que las personas buenas no hagan nada. Y es en la situación en la que creo que estamos en la España actual. Todo el mundo mira por sus intereses y nadie se preocupa en general, ¿no?, del interés general y de lo público. Y da la casualidad de que lo público nos afecta a todos. Sin duda. Muchísimas gracias, abogado. Es un gusto. Buenas tardes. Gracias, adiós. Amigos, para que el mal triunfe solo hace falta que las personas buenas no hagan nada. Quédense con ello. Mañana volvemos a la misma hora en el mismo lugar. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.